Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí de nuevo en Paradojas Reconciliadas en nuestras conversaciones con Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Pues a Me da todo mucho dar. gusto. Qué Eh, bueno. Hoy se supone que teníamos planeado hablar sobre Borges, ¿verdad? Pero el invitado, tuvimos algún inconveniente con el invitado. Pero bueno, como habíamos prometido un video, se nos ha ocurrido que para tener un viernes ligerón, ¿no? Así es. Entretenido, pues hoy vamos a hablar sobre fenómenos paranormales. Así es. Es que esos temas siempre a todo mundo como que le gustan. Igual hay gente que no lo cree, pero que como yo, pero que al final uno está en el chisme, ¿no? Así como de, a ver, cuéntame. ¿No? Exacto, exacto, sí. Y a Ajá, todos, yo creo que bueno, a la gran mayoría, si no es que a todos nos ha algo. pasado algo, ¿no? Así es, así es. Y bueno, también para no dejar de lado todo el tema esotérico y de conocimientos antiguos y demás, eh, a mí me gusta ver todo esto desde el punto de vista de la teosofía, ¿no? En la teosofía, pues bueno, hay 7 cuerpos en el ser humano, 4 son mortales, son Ujú. materiales, ¿no? Que cuando te mueres, pues esos cuerpos también eh, se van desintegrando poco a poco. Lo que pasa es que no todos se van a la misma velocidad, ¿no? Así es. Si les interesa, hay un libro que Ujú. después hicieron una película, la pueden buscar por ahí en YouTube, yo la encontré alguna vez, de un libro de Gurdjieff que se llama Encuentros con hombres notables. Ujú. Y es un poquito, se supone, la autobiografía de Gurdjieff, que desde Ujú. pequeño empieza a tener ahí inquietudes en cuanto a cuestiones esotéricas y demás, y después pues, se encuentran así como un mapa, unos rollos donde se habla de una escuela mística antigua, ¿no? De sabiduría, y entonces con unos amigos se van en búsqueda de esta escuela y todo esto. Está interesante la película, tiene obviamente enseñanzas pues, propias de Gurdjieff. Y hay una parte justamente donde, que a mí yo me acuerdo mucho de esa parte porque está Gurdjieff como ya, que les gusta? Ya no tan niño, ¿no? A lo mejor unos 12, 13 años, 14 si acaso. Y está hablando con su padre porque, bueno, se entera que murió ahí en el pueblo, murió un anciano. Y entonces le dice al padre, le pregunta si cuando uno muere, pues el cuerpo muere y ya, ¿no? O qué, le pregunta al padre, ¿tú qué crees? O sea, algo queda, algo subsiste, y el padre le dice, pues mira, es que hay varias partes del cuerpo, o sea, el cuerpo físico muere, se va, pero hay otra parte que permanece, ¿no? Y bueno, normalmente lo que se muere cuando uno muere, cuando Así es. ya se desconecta la vida, ¿no? de nuestro cuerpo físico, pues también muere nuestro cuerpo energético, que ese sí pues, muere prácticamente de inmediato también o al mismo tiempo que el cuerpo físico, pero queda lo que los griegos llamaban la psique, ¿no? La psique son las emociones más la mente, que pues trabajan muy de la mano. Y entonces, pues bueno, se dice que si uno tiene apegos en su vida, pues te vas a quedar aquí, ¿no? Si por ejemplo, ay, mis pobres hijos, ¿qué va a ser de ellos? O no sé, estoy muy apegado a mis propiedades, a mi casa, por ejemplo. Eh, pues entonces tú te quedas, no te puedes ir, no puedes soltar, ¿sí? O sea, tendrías que irte allá arriba y en estas tradiciones se cree en la reencarnación. Pues tendrías que irte allá arriba para luego reencarnar, pero pues no puedes reencarnar si no sueltas todo lo de tu vida previa, ¿no? Así es. Si hay una escena que representa de forma muy interesante esto, no sé si vieron una película muy, muy vieja, que en inglés se llamaba Ghost, ¿no? Y aquí le pusieron Ah, sí, cómo no. Ajá. Sí, las, con Demi Moore, ¿no? Y,
Patrick Patrick Swayze, Swayze, creo. Ajá, sí, sí, claro, claro. que acá le pusieron La sombra del amor. Bueno, si se acuerdan de esa película, hay una parte donde, bueno, ya voy aquí a dar spoilers para los que no la han visto. Ah, es muy, bueno, no es que sea tan antiguo, pero sí ya tiene sus ayeres, Ah, ¿no? ya, Hay que ya es como de los reconocerlo. 80, ¿no? Yo 90. Sí, yo creo, ¿no? Sí, sí, como de los Y, 80. y bueno, el protagonista, que es Patrick Swayze, que está muy enamorado de Demi Moore, que es su esposa, su novia, muere, ¿no? Y hay un punto donde, bueno, él se va encontrando con diversas almas. Y hay un punto donde en el metro, pues, creo que están en Nueva York, no sé, en alguna ciudad ahí estadounidense, hay un muerto que está ahí en la maquinita donde venden cigarros, y entonces está duro y dale, tratando de sacar un cigarro, ¿no? Pero pues obviamente no lo puede sacar, ya no tiene cuerpo físico, ya nada más es la mente y la emoción que están ahí, ¿no? Ujú. Desencarnadas. Y entonces, pues esta alma era un fumador, ¿no? Empedernido en vida, que entonces ahora lo que buscaba era un cigarro para fumar, ¿no? Entonces es alguien que se queda con, con ese deseo, ¿no? Se queda atado a este mundo por ese deseo. Y bueno, pues eso es, en las tradiciones teosóficas le llaman cascarones energéticos, y bueno, pues ya nosotros los conoceríamos como fantasmas, ¿no? Así es. Fíjate, Gabriel, que a mí, por ejemplo, ya, bueno, creo que lo he dicho muchas veces, yo soy súper fan de Gurdjieff, me gusta mucho toda la filosofía que él presentó del Cuarto Camino y tal, y efectivamente, o sea, yo de lo que he leído y he estudiado de Gurdjieff, sí, él tenía unas ciertas particularidades mentales que él mismo dice, ¿no? En algunos de sus libros y que también Ouspensky menciona, ¿no? Uno de sus discípulos o el discípulo que escribió más acerca de Bourdieu, y dice que él podía mover, o sea, cosas con la mente, ¿no? O sea, tenía unas capacidades intelectuales, o sea, mentales, no tanto intelectuales, sino mentales, muy, muy desarrolladas. Y hasta donde yo entiendo, una de las características del cuarto camino justamente es desarrollar ese tipo de capacidades mentales en el ser humano. Independientemente de si la gente lo cree o no, eso, según Gurdjieff, se puede dar y él lo tenía, ¿no? Eso es lo que dice la biografía y todo. Ahora, es importante porque Gurdjieff, por ejemplo, creo yo que sí tenía, igual que Blavatsky, tenían esta facilidad, o no, yo no sé si sea facilidad o no, porque la verdad luego lo pienso y digo, ay, qué feo estar viendo muertos, ¿no? Pero digo, cada quien tiene pues lo que le corresponde. Entonces, digo, a mí no sé si haya gente a la que le guste ver a los muertos, a mí francamente no me llama mucho la atención. Dicen, ¿no? Que la gente cuando muere y que tiene, como bien comentas tú, apego, se queda aquí en este plano y bueno, se conserva la forma de su vida, ¿no? O sea, su psique, como dices tú, se queda con la forma de su cuerpo y por eso luego se ven como medio feitos, ¿no? Porque si es un accidentado, pues está todo accidentado, ¿no? O sea, lo que se ve, ¿no? Una cosa verdaderamente que no sé qué tan agradable pueda llegar a ser eso, desconozco ni me interesa conocer, pero sí, sí parece que las personas cuando fallecen se conservan, ¿no? Como su última encarnación. Entonces, por eso se ven niñas, niños, ¿no? Yo, de una película que también me impresionaba mucho fue la de esta del Sexto Ah, Sentido de Bruce claro. Willis, sí, con este chavillo, ¿no? Que veía a los muertos y justo, ¿no? Lo que presenta esta película, pues es que el muerto que se le aparece al niño, pues tiene la forma, ¿no? De cómo se accidentó, ¿no? Entonces, o sea, imagínate qué horror. Digo, yo ahí un poco ocupando los zapatos de este pobre amigo niño, o sea, imagínate el horror de abrir la puerta del closet y ver ahí un muerto, ¿no? O sea, No, imagínate, yo creo que después de eso le digo, quítate porque ahí voy yo, ¿no? O sea, exacto, sí, antes no te infartas ahí ahí. me quedo yo, al lado de este pobre amigo también, ¿no? Me da un soponcio ahí. Entonces, pero bueno, al final son son cuestiones que han existido en todas las historias, o sea, en todas las, no en todas las historias, en todas las civilizaciones, todas las culturas, siempre ha existido esta creencia
¿no? Yo creo que ya es como un arquetipo de la mente humana el creer en estas, pues a veces le dicen apariciones, ¿no? O fantasmas, ¿no? De según el caso, y que además son muy atractivas para el ser humano vivo, ¿no? O sea, siempre como el ver qué hay después de la muerte o qué pasa con nosotros después de la mente, es algo que ha intrigado al ser humano, yo creo que desde que el ser humano es humano, ¿no? O sea, son cuestiones que son interrogantes que no se han podido de alguna forma, pues, explicar, ¿no? O sea, no se han podido ni siquiera demostrar. Lo único que se demuestra, que, bueno, la película no tenía mucho que ver con lo que voy a decir, pero bueno, igual que el alma tiene un peso de 21 gramos, ¿no? Que hasta hicieron una película que se llamaba así, 21 gramos, ¿no? Que es el desprendimiento de lo que sería la psique, ¿no? Del cuerpo y pues que siempre pesa lo mismo y que Claro, es, al final es una energía que no se sabe a dónde se va, ¿no? Entonces hay quien dice que se va a otra dimensión u otro plano, hay quien cree que se va al cielo, hay quien se manda al infierno, hay quien dice que se queda aquí. Yo sé, bueno, yo lo que sé, porque lo he leído, no porque me conste, es que sí, los apegos y también los accidentados o suicidas también se quedan en este plano, ¿no? Un poco como la claro. película de Los Otros. ¿Viste la película de Los Ah, Otros? como Nicole no, Kidman. no, Ajá, qué también, ¿no? miedo, pero no, Sí, sí, no, está muy buena. está muy buena. Ajá, o sea, que además ni se enteran que están muertos. O sea, Claro, como en esa película, o sea, es gente, bueno, son almas o psiques o como quieras, o fantasmas si quieres, que no se enteran que están muertos. O sea, pareciera que que esta psique no se da cuenta que está muerta hasta no, que ve que no, no puede interactuar con los otros. O sea, literal como en la película, no puede interactuar con los otros. Y claro. depende, sí, me parece que la emoción, ¿no? El apego, no necesariamente a lo material, puede ser a un ser querido, ¿no? A un familiar, a un hijo, hija, los padres, no sé. Eh, en fin, depende, ¿no? La explicación que tú les quisieras dar de por qué mueres, ¿no? También te puede vincular y dejarte en este plano. O sea, no Claro, necesariamente tiene que ser algo malo, creo yo. sí, sí, pues es fascinante todo este tema, ¿no? Como decías, cómo lo ven las culturas antiguas, desde los griegos. Si ustedes leen mitos griegos, historias, por ejemplo, bueno, simplemente la que hemos visto ya muchas veces en Paradojas, en la Divina Comedia, ¿no? Hablando de los precursores literarios o las influencias literarias de la Divina Comedia, pues hablamos de la Eneida y hay un punto en la Eneida en que Eneas, el protagonista, tiene que bajar al inframundo para hablar con Anquises, con su padre, ¿no? Que ya falleció. Y así hay varias historias, me parece que en la guerra de Troya también, no recuerdo si es, no recuerdo en qué Bueno, parte. mira, no te vayas tan lejos, Gabriel. Aquí en México, con la mismísima Llorona, tenemos para Oh, dar y claro, regalar, ¿estás de acuerdo? Digo, claro, ya ves que hay una representación en Xochimilco, ahí voy a hacer el comercial, ¿no? En las épocas de muertos. Pues que está muy padre, porque es muy autóctona, es muy mexica, ¿no? Muy azteca esta representación de la Llorona. Pero también hay historia de la Llorona española, ¿no? O sea, también, bueno, hay como, no sé si venga de la Nueva España, bueno, de España, ¿no? Cuando se dio la conquista y se haya fusionado el sincretismo, ¿no? De la misma Llorona azteca con la Llorona española y crearon la Llorona, la Llorona colonial, ¿no? la Llorona colonial, claro, ¿no? La historia es muy similar y al final es eso, ¿no? O sea, hubo una película también, de la película de la Llorona, donde parece que la Llorona se enamora de un español y por eso, bueno, el español la deja y se va a España y esta pobre amiga mata a sus hijos y se queda ahí también como llorando en la tristeza profunda de la traición, ¿no? Y Claro. es una película, creo que, mira, si mal no recuerdo, creo que es mexicana Sí, también. y de hecho justamente mencionas la traición y otra vez las emociones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a lo mejor a esa mujer la deja anclada a este mundo? Pues el amor traicionado o el amor mal logrado, ¿no? Eh, oye, ya hablando de... ¿Tú nunca has ido a ver La Llorona ahí en
Sí, claro, fíjate que he ido y varias veces. A mí me gusta mucho ir a Xochimilco, es la trajinera y tal, y cuando empezó yo, o sea, fui, yo creo que de las pioneras, hace pocos días, voy a confesar, de las pioneras que fui ahí a Xochimilco a ver esta representación. Es muy bonita, con el tiempo evidentemente fue mejorando, ahora pues ya hay como hasta un canal de Xochimilco adornado con lámparas, pero lámparas de vela, ¿no? O sea, es como Claro, todo muy misterioso, la verdad que es muy bonito y luego ya sale la Llorona ahí en una trajinera y bueno, hay una pirámide, o sea, hombre, una pirámide, pero de escenografía, no es que sea la pirámide como tal. Es una representación muy bonita, muy bien lograda y yo llevaba, bueno, he llevado a Oli, mi hija, y a mi sobrina también, y les gusta mucho porque sí da ese miedito, pero no, no tanto sí, como para espantarte, o sea, no tanto como para que te paralices, pero sí crean un ambiente misterioso bastante agradable, o sea, que es soportable, ¿no? Entonces es bonito, es para niños, es infantil, familiar, ¿no? Pero claro, bueno, pues digo, finalmente el miedo es una emoción primordial, ¿no? Dicen, así es. de repente, una vez mi esposa me decía que en realidad solamente existen dos emociones, el miedo o el amor, ¿no? O sea, tú haces algo movido por el miedo o movido por el amor, ¿no? Si lo haces por el miedo, pues estás perdido, ¿no? Si lo haces por el amor, bueno, pues ya seguramente trascenderás. Pero sí, o sea, al ser humano, pues como que de repente el miedo así te llama la atención, ¿no? Es que fíjate, a mí, por ejemplo, me gustan mucho leer las novelas policíacas, precisamente porque siempre te dejan como esa sensación de miedito, ¿no? Luego, sí, sí, y las películas policíacas, no me gustan las películas de terror, voy a confesar, porque luego me impresionó mucho y la verdad sí, sí me da miedo, ¿no? Sí me da miedo en la noche y dices, ay, ahorita me aparece algo. Eso es como una cuestión que tengo que trabajar, yo creo, ¿no? Pero yo crecí bueno, yo soy de un pueblo de Puebla y mi abuelita nos contaba historias de fantasmas. Claro, yo creo, no lo puedo asegurar, pero me parece que en la mayoría de los pueblos de México se ocupan mucho las historias de fantasmas, No, ¿no? bueno, Y es, yo, fíjate, te voy a contar una que mi mamá hasta la fecha nos cuenta porque siempre nos dejó a todos muy impresionados y es una historia pues extraña realmente. Según entiendo, lo contó el mismo señor cura del pueblo, se lo contó a mi abuelita. O sea, ya ves que en los pueblos se les dice señor cura al sacerdote del pueblo, ¿no? Entonces resulta que el señor cura le contó a mi abuelita que lo fueron a ver a las 3 de la mañana o 4 de la mañana por ahí para que confesara una persona que ya estaba a punto de fallecer, ¿no? Entonces, pues se levantó, se vistió, agarró todo el kit, ¿no? Para dar los santos óleos, se fue, confesó a esta persona, le dio los santos óleos y todo, y se regresó a su casa, pero se le olvidó, creo que su libro o su misal o no sé, lo que lleven los sacerdotes. Y entonces, al día siguiente, ya cuando estaba el sol, el día, dijo, pues voy a ir a recoger lo que se me olvidó, ¿no? Ahí, pues llegó y resulta que no había nadie, preguntó y al que había confesado ya tenía no sé cuántos años de muerto. serio. Ajá, sí. Pues en realidad sí estaba su libro. Ahí en la casa de bueno, en la casita, ¿no? De este señor o señora, no sé qué sea, sí estaba el libro del señor cura, pero todo ya se veía abandonado. Es que sí, esa es como la historia del taxista, ¿no? Esa es famosa también, del A ver, taxista cuéntanos. que, ¿nunca has oído esa? No. Pues hay carreteras así donde dicen, no, pues aguas, ¿no? Por ahí no pases. Y entonces, ¿por qué no? Bueno, pues es que alguna vez un taxista o algún automovilista pasó por ahí y de repente pues, hay una mujer así hermosa, ¿no? En el camino, solita, y oye, Claro. no, ¿por qué estás aquí? Yo te llevo, súbete. Se sube la chica, va, la deja, pero siempre pues, le llama la atención, ¿no? Una mujer hermosa y demás, pues que al día siguiente igual, ¿no? El pretexto, siempre hay un pretexto para volver al día siguiente y va y pregunta y le dice, no, pues es que así como la describes, pues sí, sí, sí vivió aquí, pero ya tiene 3 años de que falleció, cuestiones así, ¿no? Ajá.
Ay, no, qué horror. Fíjate, te voy a contar otra que ahorita me acuerdo que también nos contaba mucho mi abuelita. Ellos, bueno, el pueblo está cerca de la capital de Puebla, ¿no? O sea, de la ciudad de Puebla. Y mis abuelos iban y venían a Puebla constantemente porque tenían una tienda de abarrotes. Entonces, un día, una tarde, regresaban, ya estaba oscuro. Y resulta que dice mi abuelita que apareció una señora, por eso me acordé por lo que dices de la señora esta, ¿no? Apareció una señora, parece que se aventaba como a la camioneta de mis abuelos, mi abuelo pensó que la había atropellado, se bajó de la camioneta a ver y resulta que la señora ya estaba como a, no sé, pon tú 600 metros lejos de la camioneta y se estaba como riendo. ¿No? Entonces así como que, o sea, como que parecía que sí, pero al final resultaba que no, y entonces resultó que mi abuelita decía que allá en el pueblo también tenemos nuestra llorona, se llama Shiatome, y Ok. la Shiatome es la que atrae a los hombres, y los llevaba a la barranca y ahí los mataba, ¿no? O sea, ahí se desbarrancaban los hombres por andar de coscolinos con Ay, esta comida. ahorita me Pero acordé. Ajá. ajá, y bueno, el asunto es que mi abuelita pensó que esa señora que había supuestamente atropellado a mi abuelito, que nunca lo atropelló, o sea, que era un fantasma, vamos, al final era un fantasma y mi abuelita, que era muy apegada a la religión católica, sí se puso a rezar el rosario, porque, o sea, Claro. sintieron que, imagínate que, Oye, que, bueno, ya voy a balconear aquí, pero cuenta, cuenta. eh, es que sí, es curioso, ¿no? Cómo te... Me voy a desviar un poquito del tema. Ahorita que decías de rezar el rosario, pues es curioso cómo te marca muchas veces, ¿no? O sea, tú has platicado y yo también. eh, yo coincido contigo que pues ambos nacimos obviamente en un hogar católico, pues, estamos en Claro, México, claro. pero pues de repente como que te empiezan a llamar otras cosas y ya no practicas tanto, ¿no? Ya tu religión original y entonces de repente pues ya te conviertes a otra cosa y empiezas a practicar otras cosas. Pero me daba risa porque me platicaba alguna vez un amigo que él sí eh, atendía una cafetería, ¿no? En un centro de estudios celtas, bueno, donde Ujú, pues iban chicas a practicar brujería, ¿no? ujú, Digo, porque una cosa es la Wicca, ¿no? Pero este centro era así de, no, nosotros hacemos witchcraft, nosotros vamos al centro ujú, original. ujú, Y entonces dice que pues, por ahí les tocó alguno de estos temblores, ¿no? Que suceden aquí en la Ciudad de México, y que sí, que muy brujas, y Hécate y Carnunos y no sé qué, pero a la mera hora del temblor eran, ay Diosito mío, ayúdame, ay Virgencita Santa, te prometo portarme bien. Entonces, entonces él se reía porque decía, no, pues estas son brujas de closet, ¿no? Porque pues sí, no a la hora. inventes. Pero bueno, volviéndome al tema, hay otra historia, así como decías ahorita de la barranca. Alguna vez Ujú, me contó una persona que fue mucho tiempo maestro de escuela, bueno, creo que toda su vida fue maestro de escuela rural, pero en Oaxaca, y entonces tenía que ir todos los días así a alguna comunidad ahí alejada de su pueblo a dar ujú, la clase y regresar. Y bueno, pues cuenta una experiencia donde dice que iba con un amigo, ¿no? Y pues ahí van los dos, ya pues estaba oscureciendo. Y entonces pues ya uno de repente tiene ganas de hacer sus necesidades biológicas, ¿no? Y, bueno, pues me aparto tantito, ¿no? ujú. Y ahorita te alcanzo. Y entonces, pues ya el que se apartó, pues ya termina de hacer lo que estaba haciendo y de repente le grita al amigo, oye, ¿dónde estás? No te veo para alcanzarte. Acá, ¿no? Ujú. Y ahí va siguiendo la voz. No te veo, más para acá. Y ahí va siguiendo la voz, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, no, pero mira, ya casi llegas, aquí estoy. Y ahí va siguiendo la voz. Y entonces de repente oye que le llaman, pero de otro lado. Oye, fulanito, estoy acá. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿No? Entonces ya regresa y dice, pues es que me estuviste grita y grita y te estabas moviendo. Dice, no, o sea, no sé qué hacías, ibas derechito al barranco, te ibas a caer ahí, yo siempre estuve aquí en el camino, ¿no? ¿Cómo crees? Ay, qué Entonces, miedo. pues quién sabe. Digo, quién sabe qué, qué,
que pase, pero bueno, siempre se daba mucho. Yo te digo que, pues cuando era chica, iba mucho al pueblo de mis abuelos cada fin de semana. Y allí, no solamente mi abuelita, ¿no? Casi todos manejaban historias de ese tipo, porque aparte de que son muy entretenidas, ¿no? Pues, Ah, digo, la verdad que en un pueblo, y cuando yo era joven, hace pocos días, ¿no? Pues luego ni había luz, ¿no? O sea, pues imagínate, ¿cuántos años tiene esto? Y nos entretenían mucho a los niños, ¿no? Con este tipo de historias. Entonces, fíjate, yo, por ejemplo, recuerdo ahora esta historia de una, no me acuerdo que era la hermana del compadre de mis papás, y resulta que en esa época, o sea, es que no tiene tantos años, voy a hacer la aclaración, no tiene tantos años, pero realmente, digamos que la modernidad, la civilización como tal que ahora tenemos, pues hace 30 años no existía. Bueno, 35 años en los pueblos no existía. O sea, no había tanta luz. Bueno, pon tu 40, ¿no? O sea, no había tanta luz. Vamos, el teléfono era de disquito, ¿no? O sea, de claro. comunicarle con la señorita esta que estaba del otro lado del conmutador, ¿no? Y oiga, comuníqueme a México, ¿no? Y ahorita le llamamos, ¿no? O sea, a mí me tocó eso, ¿no? Voy a confesar que a mí me tocó eso. Entonces, bueno, resulta que esta santa señora, hermana del compadre de mis papás, fue al baño, pero en esa época el baño estaba afuera de la casa, o sea, era una letrina, ¿no? Que tenía uno que recorrer todo, o sea, todo el patio ahí, o Una sea, en plena casetita por ahí. oscuridad, en la plena oscuridad ahí, ¿no? Con una triste lamparita sorda que le llaman, ¿no? Una lámpara sorda, ¿no? Ahí va. Pues claro, que imagínate qué miedo ir en la noche al baño, ¿no? Era una cosa, una barbaridad. Pero bueno, resulta que esta señora fue al baño con su lamparita sorda, pues ya era una persona grande, más, no sé, tendría unos 30 años, pon tú 35. Y resulta que estando ahí en el baño, empezó a oír cadenas, que se arrastraban cadenas por todo el mentado patio. Y aullaban los perros y se oían los chivos, en un pueblo, ¿no? Y bueno, total que fue tal el miedo que le dio que se quedó ahí toda la noche. O sea, al día siguiente, cuando vio que salió el sol, empezó a salir. O sea, ya se quedó ahí, o sea, le dio como, hasta decían que como una especie como de parálisis, o sea, se quedó petrificada del miedo y ya no pudo ni hablar, ni moverse, ni nada, se quedó escondida en la letrina y Qué hasta el día cosa. siguiente, imagínate el miedo, ¿no? O sea, lo que te puede ocasionar el miedo, ¿eh? Y bueno, en el pueblo, y dicen hasta la fecha que para ese tipo de sustos, ¿no? Que te da el mal del espanto, creo que se llama, te queman semillas de chile para que te avives. Entonces a ella le quemaron las semillas de chile en un comal, pues para que como que diera, o sea, como que reaccionara, ¿no? Porque estaba, Despertara. ajá, No, ajá. bueno, sí, es que te puedes, ahorita me hiciste acordarme de dos cosas. Una, sí, exacto. Siempre, siempre en los pueblos, en la casa de los abuelos, etcétera, etcétera, está el baño cruzando el patio sin luz y es horrible, hay un terror. No, para poder llegar al baño, Sí, mejor no, te... no, horrible, ¿no? O sea, tienes que llegar, tienes que caminar o sea, ay, no, horrible, horrible. Y bueno, la otra es, pues sí, o sea, realmente me recordó mucho, no sé si han leído las leyendas de Becker, ¿no? Gustavo Adolfo Becker, que fue un escritor romántico, tiene un libro que se llama Rimas, leyendas y narraciones, me parece. Y bueno, haciendo un paréntesis, uno normalmente cree que, pues que el romanticismo es un tema de amor de pareja, ¿no? De, de amor entre dos personas, pero pues realmente el romanticismo te habla de todas las emociones. Entonces tú ves, por ejemplo, a un Becker, tú ves a un Edgar Allan Poe, tú ves inclusive a un Bram Stoker con Drácula. Bueno, Drácula es una, o sea, al final Drácula es una novela de amor. Hubo una película que se llamaba Drácula y le pusieron abajo El amor nunca muere, ¿no? No, y la de Bram Stoker también, súper pasional aparte, ¿eh? Sí, 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 exacto. Entonces, pues realmente el romanticismo te habla de las emociones en general. Y pues ahí también está el miedo como tal, ¿no? Eh,
Y bueno, Becker, hay una de las leyendas, se llama el Monte de las Ánimas. Ya unas leyendas fabulosas, se pueden leerlo. Hay una leyenda que se llama el Monte de las Ánimas, ¿no? Que habla de, pues es una chica, ¿no? Una chica noble y es un poco frívola. Y van a la cabalgata, van a en el día de San Juan, ¿no? Ustedes sabrán que la noche de San Juan se abren portales, ¿no? Se abren portales al otro mundo. Y entonces van al monte de las ánimas, de hecho, y va ahí van en grupo, pero hay un caballero que galantemente la está cortejando, ¿sí? Y entonces, para no hacer la historia larga, van a la cabalgata, él quiere cortejarla, ella se pone sus moños, y ya cuando están de regreso en la casa de ella, ya en la noche, dice ella, ay, no tengo mi pañuelo, yo creo que se me cayó en el monte, ¿no? Y entonces reta a su enamorado y le dice, bueno, pues si realmente me amas tanto y te interesa tanto, ve ahorita al monte y recupera mi pañuelo, ¿no? Oye, pero es la noche de San Juan. Bueno, pues tú no te interesa tanto. Bueno, lo que sigue es, ella se duerme y es toda una historia donde ella empieza a oír cosas, así como decías de esta señora, ¿no? Empieza a oír cosas en su cuarto, empieza a oír ruidos, empieza a oír pasos, etcétera, etcétera. Y está aterrada, se mete abajo de la cama y pues ya cuando llega el día, ¿no? Cuando sale el sol, ya ella se empieza a tranquilizar y sale de la cama y de repente ve el pañuelo. ¿Se acuerdan que las camas, sobre todo estamos hablando de España, ¿no? Del siglo que les gusta, 16, una cosa así. Las camas tenían como unos barrotes, ¿no? Así grandes para poder poner un cielo raso. Bueno, pues en uno de esos barrotes está su pañuelo ensangrentado, ¿no? Y entonces pues, se da cuenta de que, o sea, realmente hubo algo anoche y ella se vuelve loca de terror. Creo que inclusive muere de terror. O sea, Becker, en las historias de Becker, o sea, te puedes morir de un susto, ¿no? Literal. Y bueno, ya termina la leyenda diciendo que cada noche de San Juan, en el Monte de las Ánimas, se ve a una doncella que es perseguida, ¿no? por varios caballeros que están como cazándola y entonces ella va gritando y aullando, ¿no? Entonces, pues bueno, pasan cosas raras en estos Qué lugares, ¿no? miedo. O sea, fíjate, no, y ahorita que mencionas esta historia también, la película que fue súper famosa mexicana, ¿no? Hasta el viento tiene miedo, que igual viene a cuento por lo que estábamos platicando ayer de la transmigración de almas y todo esto, ¿no? Porque, ahora sí que voy a spoilear la película, pero ya es muy vieja, o sea, creo yo que esa sí fue cuando yo todavía no nacía, espero yo. Este, quiero suponer. Pero el asunto es cómo en un momento determinado la chica muere y el alma de otra chica que ya había muerto ocupa el cuerpo de la recién fallecida, ¿no? Y cómo toma venganza. O sea, no solamente esa alma, digamos que reencarna para, para hacerse conocer o para hacerse notar, sino que también reencarna para tomar venganza. Y hasta que Claro, no toma venganza, no abandona el cuerpo. O claro, sea, claro. y es una película mexicana muy buena. Después hicieron un remake, como dicen ahora, más moderno, pero no, la primera versión La es muy primera, buena. ¿no? Como de los La 60, primera. algo así fue, me parece. Exacto, exacto. Yo en los 60 todavía no nacía. No, yo tampoco, entonces sí fue antes Voy a de hacer tu la época. aclaración. Igual la de Kilómetro 13, también mexicana. Y El Niño de Piedra. Esa de la del Niño de Piedra, ¿no la has visto? Es con Abel Salazar. Es así, fíjate que no la he visto. Sí, he escuchado que también es un Está muy referente. buena. Igual de una escultura de un niño que está leyendo un libro y resulta que la escultura le habla a una niña. O sea, la escultura de piedra le habla a una niña. Y de repente, ay, lo voy a contar, total, la pueden ver, está muy buena la película. Bueno, no, al final no lo voy a contar. No, no la Pero lo cuentes. que sí es que sí está, porque hasta hablan como tipo de vudú, ¿no? En esa se maneja un poco el rollo de vudú, no, hombre, no de santería, sino de vudú, ¿no? Porque luego se confunden, pero en esta película es como más de vudú. Pues es una cosa muy buena con Abel Salazar, déjame Oye, decirte. y ya así,
pues ya entrando en materia, ¿tú has visto algo? ¿A ti te ha tocado alguna vez? Pues mira, o sea, realmente así como, no sabría decirte, ¿eh? No, no, porque como en algún momento dijo, me decía mi mamá, este, a veces cuando uno tiene ese tipo de acercamientos, que no están como desfigurados como en el de la película esta del sexto sentido, sino a lo mejor ni te das cuenta, ¿no? O sea, no sabes, ¿no? Yo, fíjate que hace, pues ya tiene, no sé, unos 5 o 6 años, no sé, tal vez, no podría decirte exactamente cuándo, pero sí sé que estaba yo escribiendo mi tesis, estaba yo en la noche, ya era tarde, serían las 11, 12 de la noche tal vez, y estaba yo escribiendo en el comedor de mi casa, tu casa cuando gustes, y Gracias. tiene un ventanal en la parte de enfrente, vi en la parte de atrás, tenía en esa época una vitrina, o sea, se reflejaban los vidrios, ¿no? Al final había un reflejo. Y ocupaba dejar la puerta abierta de la cocina, porque luego mi perrito pues, le da por salirse y entrar y así, ¿no? Entonces dejaba yo la puerta de la cocina abierta. No, era que no me daba miedo, te soy honesta. Y estaba yo escribiendo y de repente, o sea, así, pero escribiendo en la computadora, vi de reflejo que algo blanco pasaba detrás de mí. Pero como era el reflejo del reflejo, o sea, era como un doble reflejo según mi mente, pensé que era el perro. Pero de repente vi que pasó y pensé, como era el perro, dije, ¿y dónde está el perro? ¿No? Entonces volteo a ver al perro, no había perro. Dije, caray, si no es el perro, ¿qué fue? ¿No? Entonces abrí, o sea, revisé la cocina y pues no había nada, ¿no? Dije, qué raro, ¿no? Entonces, bueno, terminé saliendo hasta a la calle a ver si no había por ahí alguna persona, ¿no? Porque la calle donde vivo es cerrada y pues no había nadie. ¿No? El asunto es que yo vi que alguien pasó detrás de mí y aparentemente, porque no lo puedo asegurar, pues parece que se desapareció por la pared, ¿no? Pero en ese momento, o sería que yo estaba de verdad muy ocupada tratando de terminar la mentada tesis en cuestión, ¿no? Vete tú a saber qué, no lo pensé, o sea, como que dije, yo creo que ya me alucinó, o sea, esa fue mi explicación, no le hice caso y seguí trabajando. Y ya hasta el día siguiente, o sea, ya pero como, no sé, a las 10 de la mañana, ya que estaba yo en otro rollo, me acordé y dije, bueno, ¿y eso qué fue? Ya O te sea, dio, ya te dio miedo al día de... y en ese momento dije, qué miedo, y en ese momento dije, qué miedo, ya no voy a estar ahí encerrada, bueno, no encerrada, sino ya me voy a estar en ese lugar trabajando. Pero pues fuera algo así que no, y se lo conté a mis papás en esa época, les conté a mis papás, y mi mamá decía, pues es que así pasa, dice, hay cosas que te, los fantasmas, ¿no? No cosas, fantasmas o acontecimientos que te ocurren y no necesariamente te das cuenta que es algo fuera de lo normal, ¿no? Como Claro, dicen, paranormal. claro. ¿A ti te ha pasado? Cuéntame. A ti sí, seguramente. Pues sí, bueno, yo pienso que sí. Mira, bueno, tú conoces donde yo vivía antes, era un departamento que no le daba mucho el sol, ¿no? Estaba un poco húmedo. De repente era como una cueva, ¿no? Una cueva fría y húmeda de repente. Sí, sí. Este, y bueno, tan era así, aparte era por ahí muy pegado a Ceú, ¿no? Entonces era pedregal y vamos, deja tú eh, la parte paranormal o la parte energética, ¿no? Desde la parte física, pues ahí de repente encontrabas animalitos, había alacranes de repente, ¿no? Sí, Adentro del sí, departamento había cara de sí, niño, sin duda. había cochinillas, todo. Entonces, pues era así como propicio para... Y si se manifiestan ese tipo de animalitos, bueno, también se manifiesta energéticamente otras cosas, ¿no? Y ahí lo que nos pasaba mucho era eh, que tú imagínate que dejabas algo, una bolsa, por ejemplo, en la mesa, ¿no? Tú dejabas tu bolsa ahí encima de la mesa. La bolsa podía estar ahí media hora y de repente, chin, se movía, ¿no? Que dices, bueno, pues es que a lo mejor quedó inestable, ¿no? O sea, a lo mejor no la acomodé bien, a lo mejor no quedó bien soportada. Ok, pero media hora después, ¿no? Y así se movían cosas y demás. Yo creo que de la que más me acuerdo Ujú.
fue una vez que me estaba lavando los dientes. Qué bueno que te mudaste. Sí, bueno, sí, era, pues la verdad es que era una, Aparte que, ay, perdona que te interrumpa, pero qué horror, ¿no? Te vuelves loco buscando cosas ahí en tu casa. pues sí, o sea, realmente sí, Bueno, porque sigue, sigue. Entonces, estabas lavando los dientes, ajá. aquí me estaba lavando los dientes y tenía yo la pasta a un lado, ¿no? Estaba el lavabo, yo lavándome los dientes y la pasta estaba ahí a un lado. Y entonces estaba yo feliz lavándome los dientes y de repente hagan de cuenta que la pasta que estaba así, de repente como que empieza a temblar, se empieza a mover así, ¿no? Como si quisiera rodar hacia un lado y hacia el otro. O sea, no Ay, podía. no, qué horror. Y yo me acuerdo que hasta la levanté, o sea, yo estaba seguro que había algún bicho ahí abajo. Si no, no se puede mover así la pasta, ¿no? ¡Pum! Entonces dije, ahorita lo pesco, ¡pum! Levanto la pasta, no había nada. Y así por el estilo. Mira, yo ahí, nuestro departamento era planta baja, daba el estacionamiento, llegué a ver, eh, pues sí llegué a ver a un señor que, Ay, ¿en serio? se cruzaba ahí en el estacionamiento, Qué miedo. que nunca, pues que nunca salió del otro lado, digamos que igual como que se perdió, se metió en la pared, ¿no? Ajá, ajá, o sea, ajá. Como dices, y yo lo asocio a un vecino que, don Rigoberto, ¿no? Que más o menos nos llevábamos, que ese señor falleció de cáncer, ¿no? Él vivía arriba. No sé por qué pensé en él, supongo que algo tenía que ver con él. Y bueno, sí, pues varias personas, ¿no? Mi cuñado, Erika, mi esposa, sí me decía, mi cuñado una vez vio también una sombra que pasaba de la recámara al baño y cosas así, ¿no? Entonces, Ay, no, qué miedo. pues sí, 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 sí me ha tocado ahí. Y como dices, la mente siempre trata de, todo eso que se movía en los objetos y demás, ¿no? Pues yo decía, bueno, es que quedaron en desequilibrio, pero pues ya también dices, ok, o sea, lo acomodaste mal, está bien que de repente a lo mejor, pues puede ser que se resbaló, se acomodó solito, ¿no? Pero el Sí, problema era ese, media hora después, una hora después, o el de la pasta que de plano sí estaba así como temblando, y dije, bueno, ¿y ahora qué cosa? no, no, fíjate es que sí son fenómenos bueno, que yo pienso que a mucha gente le han pasado. Lo que pasa es que la mente, luego, o sea, la mente racional, luego te lleva a una explicación lógica, porque bueno, si no, imagínate, ¿no? O sea, pues claro, el miedo es terrible, ¿no? Claro. Fíjate, dicen que hasta la fecha, por ejemplo, ahí en las Águilas, en la Barranca de las Águilas se escuchan pasos de una chica que parece que atropellaron. Digo, la verdad desconozco bien, no conozco bien la historia, pero lo que sí sé es que en determinadas épocas del año se escuchan los pasos, o sea, el caminar de esta chica. No sé si la asaltaron o la atropellaron o algo le pasó, o fue un accidente el que tuvo esta chica. Y se escuchan hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha dicen que se llegan a escuchar los pasos de esta chava. Entonces, todos los pueblos, ¿no? Todos los lugares. La Ciudad de México sigue siendo un pueblote. Exacto. Bueno, y yéndonos ya, poniéndonos más serios, ¿no? hay, Sí, hay, hay también mucho, pues, o sea, desde los antiguos, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, tanto en los egipcios como en el Tíbet, ¿no? En los egipcios está el libro de los muertos, ¿no? Que al final, ya lo hemos comentado, no se llama así, se llama libro de la salida del alma, la luz del día, lo decíamos ayer que hablábamos de Om Seti. así es. Eh, pero bueno, son fórmulas, o sea, ahí te van diciendo todo lo que te va pasando, ¿no? Entonces, a ver cómo supo, o sea, cómo pudieron saber eso, ¿no? Y de hecho te dicen, o sea, que hay una desorientación al inicio, ya no hay Uh -huh. arriba, abajo, ya no hay izquierda, derecha, ¿no? Tienes riesgo de perderte porque no sabes para dónde, ¿no? Y te van describiendo todo lo que va pasando. El bardo Todol, ese es todavía más impresionante a mi juicio. Uh -huh, El uh -huh. bardo Todol es el libro de los muertos tibetanos, ¿no? Donde lo que te dice es
él sí te va diciendo paso a paso, qué va pasando con la persona que va muriendo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el que lo está auxiliando, el monje, ¿no? Normalmente es un monje que lo está auxiliando y ahorita le está pasando esto y después le va a pasar esto y ahorita su mente está así y ahorita el alma se está desprendiendo. Y lo mismo te empieza a decir todo lo que vas pasando, ¿no? El bardo, ¿no? Por eso se llama el bardo todol. El estado de bardo para los tibetanos es como ese viaje cuando te desprendes de tu cuerpo, ¿no? Ese viaje que empieza a hacer el alma. Y entonces te empiezan a decir todos los peligros por los que puedes ir pasando, que si te encuentras con los espíritus hambrientos. Y peligros de todo, ¿eh? Peligros desde pues entes que podríamos llamar estilo demonios, ¿no? Que te quieren asustar y te quieren atrapar, hasta una especie de entes también más como dioses, semidioses, que tratan de que te quedes con ellos, pero por apego, ¿no? Porque te gusta cómo se siente ahí, te gusta estar en su compañía. Pero en realidad el alma tiene que seguir el viaje. Pero es impresionante cómo punto por punto te van diciendo todo lo que va Sí, pasando cuando el alma muere, ¿no? y no por nada, fíjate, Gabriel, ahorita que mencionas esto de los tibetanos, de los egipcios, no por nada, hasta la fecha, se ocupa velar el cuerpo. O sea, no es solamente una cuestión de que si le dio, ay, no me acuerdo cómo se llama, que parece que están muertos y luego reviven, Catalepsia. ándale, catalepsia, no es solamente por si tienes catalepsia o no, o sea, en realidad es todo un ritual que se hace con el cuerpo porque se está ayudando a que el alma o la psique, como dices tú, se desprenda de la materia y tome su camino. O sea, hasta los católicos con el novenario, ¿no? Con los 9 rosarios o con las misas que le hacen al, al, al difunto, ¿no? Es lo que están haciendo en realidad es ayudar a esa alma, ¿no? A pasar todos esos problemas, todos esos peligros para llegar al paraíso, ¿no? Porque al final igual 9 días, ¿no? Que son, bueno, como le llaman el novenario, ¿no? Son 9 días que se le está rezando a esa alma, pues para que se encamine y no se quede. O Claro, sea, que no pues, se quede como diría mi abuelita, como alma en pena, ¿no? Las claro, ánimas benditas del santo purgatorio, decía, ay, yo me acuerdo mucho de mi abuelita, ¿será que? Este, las ánimas benditas del Santo Purgatorio. Sí, sí, pero ella hasta le rezaba a mi abuelita. Mi abuelita era muy, muy, muy católica. Y era una muy buena persona también, ¿no? Pero precisamente porque era muy católica, muy aguerrida. Y, y sí me acuerdo que hacía, por ejemplo, ella sus oraciones para todas esas almas que estaban en pena, que realmente pasaran, ¿no? A la siguiente etapa, ¿no? O claro. sea, que lo comento porque va de la mano siempre con cosas más antiguas, ¿no? O sea, al final la religión católica o la religión judeocristiana o hasta yo creo que los judíos, ¿no? Pues tienen obviamente mucha, mucha carga de conocimiento de civilizaciones o religiones anteriores. O sea, no es que de repente surgiera de la nada. O sea, hay una raíz, hay algo que se puede rastrear, ¿no? Sí, Por esto que dices tú de los tibetanos, sí. claro. Sí, sí, totalmente, ¿no? Este, y bueno, pues también por eso es importante, creo yo, el hecho de despedir bien al difunto, Así es. pero pues tampoco atarlo, ¿no? Yo les voy a contar una historia también, ¿no? Que bueno, fue curioso. Cuando falleció mi mamá, bueno, hay otra cuando falleció mi papá también interesante. Tú cuéntanos. Cuando falleció mi mamá, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que ella estaba hospitalizada. Yo la última vez que la vi, que me tocó cuidarla, fue un domingo, ¿no? Y ella ya no quería estar en el hospital y me acuerdo mucho que me dice, mi mamá, bueno, pues tenía muchos medicamentos, entonces de repente ya parecía que lo que nos decían no era tan racional, tan lógico. Pero me acuerdo mucho que me dice, ella y yo estudiamos muchos cursos de egiptología, ¿no? Me decía, oye, ¿te acuerdas de cuando estudiamos sobre Egipto?
se decía que cuando ellos morían o estaban a punto de morir, veían el Nilo, ¿no? Y que si cruzaban el Nilo, pues ya estaban del otro lado. Le digo, sí, mamá, ¿por qué? Me dice, pues es que yo ya vi, pero no es el Nilo, es una línea de luz. Le digo, pero ¿cuándo viste? Porque ella tuvo, su primera hija, pues no se dio, y mi madre se puso también en estado crítico y estuvo a punto de morir, ¿no? Como dices, en aquellas épocas, pues Sí, no había claro. a lo mejor toda la atención y todos los avances de ahora, ¿no? Estamos hablando ya de Un digo, poco sí, tengo la edad de tu mamá, ¿eh? no, sí, pues eso ya fue Bueno, no importa. hace muchos años, ¿no? Ya, ya, cuento, sigue contando, no importa mi edad. Soy una Entonces, pues anciana. yo, yo le pregunté, Por oye, favor, Grey. claro, le digo, oye mamá, y entonces, pero esto fue aquella vez de mi hermana María Elena o ahorita. Me dice, no, ahorita. Y yo le dije, mira mamá, si tú crees que todavía tienes, mi mamá ya tenía 84 años, ¿no? Digo, si tú crees que todavía tienes algo pendiente, si no has cumplido tu misión en la vida, pues sí, quédate, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero si te quieres quedar por mí, por mis hermanas, porque te dé pendiente, no, mamá, pues nosotros ya somos grandes, ya nos valemos por nosotros mismos, ¿no? Y nos cuidamos entre nosotros. Bueno, pues eso le dije un domingo y el martes falleció, ¿no? Digo, también eh, nos la trajimos del hospital porque pues realmente en el hospital ya no había mucho que hacer. Ella también siempre me dijo, ay, yo ya no quiero estar aquí, si me voy a morir ya llévenme a mi casa. Bueno, duró 3 horas en su casa, ¿no? Llegó a su casa y se murió, falleció, ¿no? Sí, es que fíjate que a veces sí es cierto que ya la persona que está en agonía, mm, o sea, vamos, ya sabe que se va a morir, y los mismos que están alrededor de la persona no le permiten Exacto, hacer exacto, bueno, o sea, pues no sé si se llame transición o hacer el cambio o la muerte, ¿no? Si se quiere ver así, pero no lo permiten por el dolor, ¿no? A veces y yo lo voy a volver a decir, yo no soy nadie para juzgar, pero a veces a mí me da la idea de que el no permitir que alguien tenga la muerte es una cuestión un poco egoísta. Digo, no por ti, me queda claro, pero sí hay gente que, pues, que hace mucho, ¿no? Un desgaste muy fuerte por la persona que está en agonía, pero porque tiene miedo a perderla. O claro, sea, sí hay un amor, me queda claro, pero es un amor, me parece que un poco de repente mal entendido, porque esa persona está sufriendo y la persona que impide que muera no le permite morir, aunque esté sufriendo. No sé si soy clara en eso, no, pero, ese es el punto justo, ¿no? O sea, la verdad es que o sea, ay, digo, a mí me tocó eso, pues ahí fue cuando empecé a leer El Bardo Trovón, de hecho, ¿dónde estará mi mamá ahorita? A ver, ¿por dónde anda? Y sí, fue un tema mucho de, pues, despedirla, ¿no? En el funeral y adiós, mamá, y mira, significaste mucho para nosotros, nos quedamos con toda tu herencia, te honramos, ¿no? Mi esposa, que es muy sabia, me decía, pues la mejor forma de honrar a alguien, ¿no? O sea, tu mamá te dio la vida, claro. ¿no? Entonces, la mejor forma de honrar a alguien que ya se fue y que hizo eso por ti, pues es vivir, ¿no? Entonces no te puedes quedar ahí Ah, en claro, el claro. drama o en el... Y así fue, ¿no? De, oye, mamá, pues yo te quiero mucho, pero pues no te puedes quedar aquí, ¿no? Tienes que seguir tu camino, te agradezco todo, pero pues hay que cerrar este ciclo. Porque justamente yo también creo, como tú dices, si si tú tienes ese apego de, no, mamá, no te vayas, es que yo te extraño, que aparte es egoísta porque no es, o sea, no me preocupa lo que tú sientas en tu Ajá, o trance, sea, no, me, y me claro, ¿no? Y la preocupo, otra, pobre, ajá, digo, nunca he estado en ese caso, voy a hacer la aclaración claro, muy o sea, ahora de mucha opinión, y bueno, hasta que uno lo vive, uno realmente puede llegar a comprender el sentimiento que tiene la persona, claro. pero pues, Pero por, fíjate que es por muy, caridad, con mi papá me pasó algo muy curioso. Yo siempre tuve, cuando tenía mis dos padres, fíjate que era algo que me daba mucho miedo, ¿no? El que, sobre todo mi padre, que era
Mi padre le llevaba 19 años a mi madre, entonces pues obviamente era el primer candidato a fallecer, ¿no? De los dos. Este, yo siempre tuve el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando mi papá se muere? Mi papá murió así de repente de una forma fulminante, ¿no? Ya también de grande, ¿no? Murió de un momento a otro y al final te das cuenta, dices, pues bueno, o sea, al final todo ese miedo estaba infundado. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya no está con nosotros, pero efectivamente la vida sigue. Estaba mi mamá en ese momento, estaban mis hermanas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues también te metes muchas ideas raras, muchos temores en la cabeza, ¿no? Claro, y mira, yo al final creo que los medios de comunicación también, o sea, ocupan mucho del manejo de nuestra mente, ¿no? De todos esos miedos. Vamos, al final las películas, telenovelas y, perdón, todos los programas de televisión que vemos, pues si hay algo que tienen son esta emotividad, ¿no? Este manejo de emociones, de sentimientos encontrados, porque pues es el drama, ¿no? O sea, al final Claro, son programas dramáticos, pero de una época para acá yo siento que la gente lo toma como muy personal, o sea, como que realmente lo acepta como un hecho, o sea, olvidan que es ficción y lo hacen propio, ¿no? Y entonces empiezan a vivir ese dramatismo, pero sin un fundamento. Yo, como lo he dicho también varias veces, pues en la antigüedad no era así, o sea, la gente aceptaba que hay un momento en el cual la vida termina y no, digo, yo no dudo que no hayan sentido duelo, me queda claro que sí, el dolor de una pérdida, pues siempre es el dolor de una pérdida, pero lo aceptaban. claro, Finalmente llegan a una aceptación porque sabían que era parte de la vida, la muerte, ¿no? claro. Y ya ahora, pues con tantas cosas que vemos en la televisión, en las series o en donde sea, pues uno ya dice, ay, no, ¿cómo nos vamos a morir? Pues, bueno, es que al final, digo, no es tan nadie para saberlo, ni yo para decirlo, pero pues todos nos vamos a morir, ¿no? Es Independientemente un de... hecho, no, claro, y en esa sabiduría se basan muchas tradiciones. Por ejemplo, los druidas siempre decían, hoy es un buen día para morir, ¿no? Y Así. eso que implicaba, pues que no tuvieras ningún pendiente, o sea, que tu vida lo hubieras vivido plena en todo momento y que si te mueres hoy, no pasa nada, no te quedas, ay, es que no hice, ay, es que, pues no, o sea, tuviste una vida plena, ¿no? Aquí la toltequidad, ¿no? Todo este tema de la brujería tolteca, Ajá. pues te hablan también, ¿no? Ahí dice Castañeda que siempre a tu lado izquierdo, ¿no? A una distancia de un brazo, pues ahí está la muerte, ahí está tu muerte. Y pues para ellos es la mejor consejera, ¿no? Porque pues es la única, es la que siempre va a estar ahí. Y así podemos hablar de muchas tradiciones. Por ejemplo, en los celtas, cuando te morías, eh, primero te lloraban y después aplaudían, después celebraban. ¿Por qué? Porque ibas a renacer en Avalon, ¿no? Ujú. En Inis Avalak, ¿no? Que era la isla de las manzanas. O sea, se congratulaban de que renacieras en otra vida, ¿no? Así es. Hay pueblos orientales, me parece que los japoneses, por ejemplo, no se visten de negro, se visten de blanco, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Digo ya cosas más extremas, por ejemplo, los tibetanos, los mismos tibetanos, la persona más cercana al difunto, nosotros enterramos al cuerpo y eso. Bueno, ellos agarran con un machete, cuchillo, empiezan a cortar el cuerpo y se lo empiezan a aventar a los buitres, ¿no? ¿Por qué? Pues uno, Ah, por desapego, oye, ya, o sea, ya, ay, es que es el cuerpo, no, ya no es, ya no está ahí, ya el alma ya se fue, ¿no? Por otro lado, bueno, pues los buitres y tan vuelan, simbólico el buitre, ¿no? Tan bueno, simbólico, ¿no? Porque es uno de claro, los animales, ¿no? Que tienen un poco como el tipo escarabajo egipcio, ¿no? Que tiene la transmutación, ¿no? De la materia. exacto. Y el buitre vuela alto, o sea, el buitre va a llevar eso a lo más arriba. Pero imagínate, o sea, para nosotros qué rudo, ¿no? O sea, que tú tuvieras que agarrar así el cuerpo de tu padre, de tu madre, de No, tu bueno, yo ni esposo. de broma, ¿eh? Qué bueno que no soy tibetana. No, o sea, de por sí que no me da cosa como cortar algo, imagínate, no, jamás en la vida. Yo soy pacifista, o sea, reconozco que no me veo con un hacha, ¿no? Así bien psicosis, ¿no? Exacto, ahí, Bien pues Alfred Hitchcock, y ahí con mi con tu cuchillo. cuchillo.
No, no, no me veo, no me veo. Pues muy bien. Pero bueno, y finalmente, voy a cambiar para regresar a este día de viernes con las Ajá, películas de Hitchcock, ¿no? ok, Como ok. todas estas películas también de suspenso, porque no era terror, eran películas de suspenso muy de mucha mente, ¿no? O sea, de cómo iba enredando la mente del ser, bueno, del espectador para ver cómo se daba toda esta emoción, ¿no? Cómo va siguiendo la historia y realmente sí, sí es efectivamente muy buenas porque te envuelven, ¿no? O sea, Claro. te envuelven, interesantes. No sé si alguna vez has leído, bueno, yo creo que sí, a Dostoyevsky, ajá. Alguna Y, vez. y sí, no sé si has leído la de Crimen y Castigo. Mira, súper buena. No les voy a contar toda la historia, pero lo que sí es muy interesante, dicen que es el primer escritor que maneja todo lo que es la psicología, todo lo que es la mente, ¿no? La emoción. Y entonces describe cómo el personaje principal mata a una persona. Y luego todo lo que vive después de matarla. Una cosa maravillosa, ¿eh? Muy, muy buena novela. Les digo, Los Hermanos Karamazov, que creo que es de las más famosillas, está muy buena, pero la de Crimen y Castigo Ese no sí es tiene, su gran no, obra. no, como dicen, no tiene parangón. Pues muy bien. Ya se nos acaba el tiempo, nos vamos con esta gran recomendación, ¿no? Y bueno, pues para la próxima semana tenemos también ya preparado algo aquí en Conversaciones con Gloria. Va a comenzar también el taller sobre los trabajos de Hércules, ¿no? Que justamente hablan mucho de esto, ¿no? El manejo de la mente, el manejo de las emociones, Del ya, miedo. ya no por Dostoyevsky, ¿verdad? Sino por nosotros mismos. No, del miedo, y eso es importante. El miedo también. Y bueno, estaremos haciendo varias cosas, ¿no? Vienen ya algunos talleres también de arte muy interesantes, arte combinados con cuestiones esotéricas. Eh, yo me voy a animar, yo creo, estoy pensando el formato, probablemente un Facebook Live, y vamos a hablar sobre teorías conspirativas, ¿no? Entonces, Ah, sí, se va muy a poner buena. interesante también, pues ya les estaremos avisando, ¿no? Pero por lo pronto pues, los invitamos al curso de los trabajos de Hércules. Comenzamos el próximo martes Miércoles. 28, miércoles, no, miércoles 28 a las 7 de la noche. Les dejo la liga aquí en la descripción del video. Pues muchas gracias, Gloria, por No, Gabriel, muchas acompañarme de nuevo. gracias. No, al contrario, es un viernes muy divertido porque, bueno, siempre es un poco interesante, ¿no? Cotorrear acerca de todos los fenómenos paranormales que hay. Yo creo que, de verdad, en todas las culturas, ponle el nombre que le pongas, época que lo puedas poner, siempre existen los fantasmas, los espíritus, las historias, todas estas cosas que son a veces difíciles para la mente racional, ¿no? Claro, Entonces, y son bonitas porque nos sacan de nuestra cotidianidad, ¿no? Nos rompen el esquema de lo de siempre, ¿no? Y uno ya, y como alguna vez les conté a mis alumnos, uno cuenta una historia y bueno, ahí todo el mundo tiene siempre una historia que contar. de esto sí, seguro, O seguro. sea, siempre, ¿no? Es una cadenita, ¿no? Entonces, pero bueno, Claro. Gabriel, muchísimas gracias como siempre por invitarme a estas charlas. La verdad que me da mucho gusto, me gustan mucho y bueno, siempre es un gusto compartir contigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Así como comenta Gloria, pues platíquenos aquí abajo en los comentarios si ustedes han tenido alguna experiencia, platíquenos qué piensan sobre la muerte. Y bueno, pues yo soy Gabriel Ávila, esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos, Gabriel. Cuídate mucho.